El tema, ya saben, es un tema aparentemente religioso, pero la religión, se sea o no religioso, se sea o no creyente, tiene un poder tremendísimo. Ahora bien, aquí no vamos a hablar desde el punto de vista de un teólogo, sino desde el punto de vista de un historiador. Y la historia antigua es interpretación, porque los datos son muy pocos y hay que interpretarlos. Así que me temo que muchos de los que estén aquí a lo mejor no están de acuerdo, muy bien, pero para eso está luego el momento de diálogo y se puede, en algunos casos, si es que sé resolver algunas dudas. Pues bien, ¿qué fuentes tenemos para resolver el enigma de la posición de la mujer en el cristianismo primitivo y, por tanto, porque la cosa viene de largo pero dura hasta hoy, la posición de la mujer hoy, sobre todo en la Iglesia Católica? ¿Qué fuentes? Pues prácticamente solo el Nuevo Testamento. Es decir, está en las manos de todos. Otros textos cristianos primitivos, como por ejemplo, pues la epístola de Bernabé, epístolas de Ignacio, la Didache, todos esos son posteriores al Nuevo Testamento. ¿Qué tiempo? Pues desde el año 50, aproximadamente 51, 20 años, después de la muerte de Jesús, hasta el 130. Ese es el espacio en el que se escribe el Nuevo Testamento. ¿Y evangelios apócrifos? Pues no, ninguno. No los voy a utilizar porque no son una fuente para lo que nos interesa y porque son muy tardíos, porque en su mayoría dependen de los evangelios aceptados por la Iglesia y porque los temas que tratan, sí los mencionaré, pero no estrictamente como fuente, sino como dato. Y los temas que tratan son posteriores, digamos, a lo que es el nacimiento mismo del cristianismo. Pues bien, el primer tema es la base. Lo ha dicho Fernando. Toda la base de lo que yo voy a decir ahora está en los 3 primeros capítulos del libro más vendido, yo no sé si en el mundo, creo que sí, que es el Génesis, pero desde luego en el ámbito occidental el Génesis es el libro con mucho más vendido. Capítulo 1, 2 y 3. Curiosamente, la creación del hombre está en 2 versiones. La del capítulo 1, muy breve, conocemos las 2, pero yo voy a recordarla. Es más moderna, más racional, que la del capítulo 2 es más antigua y más mítica. Y es que la Biblia, sobre todo al principio, se hace reuniendo durante muchos siglos montones de tradiciones que vienen de mucho antes y algunas que no son judías, pero que se judaizan. Pues bien, el capítulo 1 es brevísimo, ya lo saben ustedes, es el 1.27, la frase de creó Dios el hombre, ser humano, a su imagen y semejanza, macho y hembra los creó. Y se acabó. Eso es lo fundamental. Fíjense qué texto más aparentemente igualitario. No hay más que eso. División de los sexos y se acabó. Y a los dos a su imagen y semejanza. Es bastante mensaje. Sin embargo, el segundo capítulo es verdaderamente terrible. Dios crea a Adán, solo al varón, y le da el poder sobre toda la tierra, animales, plantas, árboles. Pero Adán se aburre. Una manera, dice el texto, de no aburrirse es pasar revista a todos los animales y darles un nombre. Y lo hace. Pero se aburre también. Y el narrador dice, no es bueno que el varón, ya no ser humano, esté solo. Y entonces se le ocurre, como saben ustedes, infundir un sueño
¿Por qué un sueño? Porque, eso sí lo tienen claro los autores bíblicos, que lo mortal no puede contactar con lo inmortal directamente. Entonces, Adán tiene que dormirse. Y cuando está en el sueño, dice Dios, vamos a darle una compañera, una ayuda. Y viene la historia de la costilla. Conclusión. Adán es el primero, Adán es el rey. Adán, de su propio ser, sacan una ayuda, una compañera y un apoyo, pero posterior cronológicamente y supeditado al primero. Esto es el Génesis. Y me preguntarán ustedes, a lo largo de la historia del judaísmo y posteriormente del cristianismo, ¿qué hicieron los rabinos y los padres? ¿Comentar sobre todo el capítulo 1 igualitario o comentar el capítulo 2 en el que la mujer, y ya entramos directamente en el tema, no es ni diosa, no es ni bruja, pero es una entidad totalmente secundaria y subordinada? A ver, ¿se imaginan cuál es el capítulo que comentaron los rabinos? Pues el segundo, fundamentalmente. Y el primero también. Y Jesús cita el primero en el capítulo 10 de Marcos, pero sobre todo hace hincapié en el segundo. Y veremos cómo Pablo, podría decirse que algo tiene en mente del capítulo 1, pero sobre todo quien pesa en la cabeza de Pablo, que es el que va a orientar el cristianismo vencedor. Hay muchos cristianismos hasta ahora, domina en su cabeza el segundo. Curiosamente, el capítulo 3 del Génesis no se comenta en los rabinos apenas. Lo único que sé... Bueno, ¿y por qué? Porque los rabinos no tienen la teoría del pecado original. Ni el judaísmo tampoco. Pero sí se comenta una cosa. Se arraiga la idea no solo de la secundariedad, sino de la peligrosidad para el varón de las mujeres. Entonces, Eva es objeto de tentación. Este es el marco. Y no hay otro. Como el Nuevo Testamento es todo obra de judíos, creyentes en el Mesías, pero obra de judíos, es evidente que el marco del libro más importante de su Biblia es lo que domina.